Me gustó mucho conocerte, Lucrecia. No le digas a mi hermano, es muy celoso. Estate atenta. No me dijiste tu nombre. León. Tú dices que no tenemos nada fuerte que nos una, pero legalmente sí tenemos algo muy difícil de deshacer. Por eso creo que esta es la mejor decisión. ¿Tan lejos quieres llevar las cosas? No, yo no las quiero llevar lejos, Vicente. Las estás llevando tú. Ya saben lo que tienen que hacer y dónde tienen que buscar a ese bandido y a su gente. Tenemos que reprimirlos inmediatamente. Quiero a Malverde, vivo o muerto. Tal vez estoy loca y no sé lo que estoy pensando, pero necesito que me beses. No me digas nada, no me preguntes nada, solamente bésame, Jesús. Sabes que esto no me lo puedo permitir. ¿Qué? ¿La felicidad? Esa felicidad se quedó atrás. Apenas empezábamos a amarnos, Isabel. Y eso no se acabó. Cada mirada, cada roce de nuestros cuerpos, cada encuentro fue conciencia, Isabel. ¿Por qué no me enseñas cómo vives? ¿De verdad quieres saberlo? Sí. Sí, llévame. Don Vicente, dice don Pascual que cuándo le va a llegar su mercancía. ¿De qué estás hablando? Para eso existe una bitácora. Revísala. Y si algo no le gusta, le devolvemos su dinero. ¿No quiere mejor hablar con él, patrón? Voy a salir a tomar aire. Revisa la bitácora, como te dije. Está bueno, patrón. Hay que investigar qué enjuague se trae el gringo Vicente del Río. Lo veo como muy lambiscón con el soldadito de plomo. Algo drama. Pues si quiere me doy una vuelta allá por su almacén. Como que le compro algo, le saco conversación y pues en una de esas algo me dice. Podría ser. Creo que el hombre juega como nosotros, pero no hay que descuidarlo. También estaba pensando que aunque me cueste caro, una manera de granjearme a los indios sería poniéndoles unos cuantos postes de luz, aunque sea en el centro del pueblo. Pero pues ahí está lleno de antorchas. Pues de modo que alumbre todas las rancherías. No, pues yo nomás decía. Eso es lo que vamos a hacer. Y lo vamos a armar con Lisandro Luna, el soldadito de plomo. ¿Saben ustedes por qué estamos aquí? Estamos buscando a Malverde y a la gente de su banda. ¿Nos han visto? Pues yo creo que sí. Flores, entre dentro y busque bien. Y ahí va el telegrafista. Ya, desde hace rato. Ya lo cleto. Dile que venga ya, deja el caballo que te lo vas a acabar. Ok. ¿Qué onda? ¿A dónde? ¿A dónde tan prendidita? Voy a ver a Isabel Aguilar. Ajá. Muy bien. Muy bien. ¿Tú qué ves? Te dije que fueras por el telegrafista, órale. Estoy aquí con el Cleto. ¿Ah, Cleto? Dos Aves Marías, 3 Padres Nuestros y un baño de agua helada para que se te quiten los malos pensamientos. Ve con Dios. Qué bonito dibujas. Ay, Perdón, no quise asustarte, disculpa. no se preocupe. Sí, estabas muy concentrada y de verdad me sorprendió mucho tu dibujo. Gracias. Si quiere, cuando termine, se lo regalo para que lo ponga en la sacristía. Digo, si le gusta al final cómo queda. Sí, claro, me encanta. Tienes una... como... Ajá. Padre Hilario, mire qué bonito le está quedando su dibujo, ¿no? Sí, muy bonito, muy bonito. Esa verdura la están esperando para la cocina. Y a ti también. Adiós. Claro que sí, padre. Nos vemos pronto. Ve con Dios, ándale, ándale, ándale. Ya. Me dio gusto saludarlo. Adiós, Yo adiós, también. adiós, adiós.
¿Está molesto, padre? No, no tendría por qué, hijita. Es que me pareció por cómo trató al pichón del padrecito. Pichón de padrecito. No, es que él tenía cosas que hacer. ¿Dónde está tu hermano? Salió de comisión con unos soldados, padre. Otra vez los federales presionando a la gente. Pues por aquí, están cerca. Vamos a tomar un atajo para perder a los federales, ¿ok? Oye, ¿tú qué? ¿Tú quieres dejar que los federales hagan lo que se les pegue la gana? ¿Vas a dejar que este chango siga marcando territorio o qué? Nazario? Niña, jinete. Tamal, avísale a los que van adelante que nos vemos en el camino a Chihuahua. Que agarren rumbo a Uique. Y allí los alcanzo. Está bueno. Gracias. Sonríes y eres capaz de aplacar todas las guerras. Yo que te quería retener y me estoy dando cuenta por qué no lo logré. Tenía un compromiso con toda esta gente, Isabel. No tienes que explicarme nada, Jesús. El tiempo que viví en tu casa fue una ilusión. Encontrarme de nuevo como parte de una familia después de haber perdido la mía. La ilusión de tu amor, de una vida distinta. ¿Y no fue suficiente para ti? Cuando se ha visto la realidad como la viví yo, es muy difícil cerrar los ojos, Isabel. Por eso le estoy ayudando a toda esta gente, evitando que esclavistas como Quiñones o los federales los traten como animales, que roben sus casas, que violen a sus mujeres, que les quiten sus tierras. Pero bueno, ¿ya viste dónde vivo? Dime qué ves. Veo gente que te ama, que se siente protegida contigo, que formaron una familia y te ponen altares. El padre Hilario me enseñó un exvoto tuyo. El santo patrón, te dicen. Tú mejor que nadie sabes que solamente soy un hombre. Un hombre que te ama, Isabel. ¿Están seguros de que no vieron a Malverde ni a nadie de su banda? Coronel. ¿Y este exvoto qué es? ¡Ya sé que es Malverde! ¡No me mientan! Nos ayudó una vez para que la plaga no destruyera la cosecha. Pero le juro que no lo vimos. Recoja todos los exvotos y destruya el altar. Pero por favor, que no destruyan todo. ¡Solo el altar, Flores! Lo bruto no se les va a poder quitar en la vida. Pero si quieren entrar al reino de los cielos, adoren a Dios y a la Virgen. Y dejen de adorar a bandidos. Ya se van, Nazario. Vamos a entrarle. Tranquila. Quieta, China, quieta. Aguanta. Espero que... Aguanten todos. ¡Flores, vámonos! Ahí. Ya estuvo, ¿eh? Vámonos para el lado contrario de estos. Órale para allá. Órale, órale. Abajo. ¿Ya viste, China? Ese tipo no parece tan malo. Ay, no te confíes, Nazario. No todo es lo que parece. ¿Y esto? ¿Tienes tu propio altar? No, no es un altar. Son cosas que la gente hace con sus propias manos. Pues tienes nombre de Mesías y te convertiste en uno. Cosas de mi vieja. Ya ves qué tercos son los jesuitas. Pudieron hasta con los Lloreme. A lo mejor eso es lo que eres para toda esa gente afuera. Para los que creen en ti. Alguien destinado a cambiar las cosas. No soy un revolucionario ni quiero ser un político. Eso sí se me pegó de tu viejo. Para el maestro Matías, un buen político es el que pone todo su empeño en el bien común. Así es que alma tienes. ¿Qué estamos haciendo aquí, Isabel?
Mi alma hace mucho que se quedó contigo. Tu alma es muy amplia, Jesús. Creo que por eso te atribuyen haberte metido con tantas mujeres, ¿no? Un santo excepcional, de verdad. Te repito que solo soy un hombre delante de la única mujer que he querido siempre. Detente, detente. Natalia Quiñones. Mucho gusto. Lucrecia Luna. Luna. ¿Eres la hermana del nuevo jefe militar? Así es. Ah, muy bien, y además artista, por lo que veo. No, solamente es un pasatiempo. Vaya, pues para ser un pasatiempo lo haces muy bien. Muchas gracias. Aquí tiene, don Vicente. ¿Mucho trabajo? Sí, como siempre a finales de mes. Sí, claro. Anoche lo vi que se fue al almacén a trabajar. Sí, así fue. ¿Todo bien? Todo excelente. Pero bueno, ya es otro día. Sí, es otro día, pero aquí todos parecen iguales. El trabajo siempre es el mismo. No te quejes, güerita, no te quejes. Que la llegada de los federales está trayendo más trabajito. Y eso implica dinerito. Sí, sí, claro, por supuesto. Y aquí tenemos hospedado al jefe militar y a su hermana. Sí, yo lo sé. I know it. De todo me entero. I know it. Sí, es muy instruida la muchachita. Sabe leer, sabe dibujar y es re jovencita. A ver, vente, mijo. Apúrate. Estos son los que se han enviado. No muchos. Son los del difunto gobernador, los de Gamboa, el coronel y los de don Vicente del Río. A ver, déjame ver qué dice este de Vicente. Está averiguando sobre unos terrenos. Es como un informe técnico. A ver, ve a ver si hay más informes. Córrele, ándale. Sí, señor. ¿Me podrías hacer un retrato para mí? Me encantaría, pero no soy tan profesional todavía. Sí, son muy bonitos. A ver, ¿puedo verlos? Claro, sí. Solamente un boceto. Le hace falta color. Son muy buenos. Me gustaría que me pudieras hacer uno de mi casa. Es muy bonita y además te podría pagar muy bien. Claro. ¿Estás bien? ¿Busca a alguien? No, ¿por qué? Bueno, es que veo que miras a todos lados esperando a que alguien aparezca. No, en realidad tengo un compromiso con Isabel Aguilar. Ah, ¿y quedaron de verse por aquí? No, en su casa. Lo que pasa es que estaba pensando que como tú eres nueva aquí, creo que te vendría bien conocer a una amiga más. Ah. Isabel, os llevaréis muy bien. Claro, me encantaría. Bien, pues un gusto. Y estamos hablando para la pintura. Claro, mucho gusto. Igualmente. Vámonos. Un placer. Igualmente. Hola, mijo. ¿Qué pasó, Tamal? ¿Todo bien, mi tamal? Valverde, que nos agarremos para Urique, Chihuahua, que luego nos alcanza. Ah, bueno, ¿pero en qué anda? Pues en sus asuntos. ¿Qué habrá pasado? Pues vámonos, pues. Venga, papito, venga. Eso, chico. Nunca debí soñarte así. Nunca
Parece que te hiciste mujer. Tú le enseñaste a sentir a mi cuerpo. Nosotros aprendimos a amarnos así, de este modo, quemándonos la piel. ¿Qué estamos haciendo? Siempre que pienso en aquella última vez cuando estuvimos juntos, en ese día, y ahora que volví a verte, pienso que la vida nos dio un regalo. Volver a estar juntos. Quiero saber qué sientes, ¿lo sabes? Yo sé perfectamente bien qué es lo que estoy sintiendo. ¿Y te imaginas una vida conmigo? Sí, aunque sea solo un instante. ¿Por qué tan poquito? Quédate. Quédate a vivir conmigo, Isabel.